Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un conflicto que ha escalado rápidamente, los recientes ataques aéreos israelíes en Yemen. A primera vista, podría parecer un giro un tanto inesperado en el conflicto entre Israel y Hamas, pero como verán, hay mucho más en juego. Exacto, exacto. Y para comprender completamente esta situación, tenemos que analizar a fondo el video que nos has proporcionado. Es un resumen bastante detallado de los eventos y déjame decirte, está lleno de información crucial. Lo primero que me llamó la atención fue la audacia de los misiles Houthi lanzados desde Yemen hacia Israel. No estamos hablando de pequeños ataques, sino de misiles interceptados sobre ciudades importantes. Sirenas antiaéreas sonando, millones de personas buscando refugio. Imagínate el miedo y la incertidumbre. Y para empeorar las cosas, oficiales Houthi se burlaron públicamente de Israel en las redes sociales, casi desafiándolos a responder. Una cita en particular me envió escalofríos. ¿Cuánto tiempo pueden 4 millones de personas permanecer en refugios? Una provocación directa. Y como era de esperar, Israel respondió. Y lo hizo con fuerza. Ataques aéreos masivos contra objetivos clave. En Yemen, el aeropuerto internacional de Sanaa, plantas de energía e instalaciones portuarias cruciales. Lo que realmente me impactó no fue solo la escala de los ataques, sino también la precisión, la coordinación. El momento, a plena luz del día, y el elemento sorpresa indican claramente una operación bien planificada. Y no fue solo Israel actuando solo. Los informes sugieren que Estados Unidos y el Reino Unido participaron en la planificación y ejecución de estos ataques, lo que agrega otra capa de complejidad a la situación. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuáles eran exactamente los objetivos de Israel al lanzar estos ataques? Su ejército ha sido bastante claro al explicar su razonamiento. Correcto. Afirman que se trata de interrumpir el flujo de armas iraníes a los Houthis, desmantelar la infraestructura utilizada para el terrorismo. Y en última instancia, enviar un mensaje muy fuerte no solo a los Houthis, sino a la propia Irán. Pero por supuesto, la acción militar siempre conlleva riesgos y posibles consecuencias no deseadas. Y esta situación no es diferente. La experiencia del director general de la OMS, Tedros, realmente lo demuestra. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Tedros estaba en el aeropuerto de Sanaa, a punto de abordar un vuelo, cuando los ataques aéreos golpearon. Más tarde describió la aterradora experiencia de estar atrapado en medio del ataque. Este incidente ilustra claramente el costo humano de tales conflictos y sirve como un poderoso recordatorio de que incluso las operaciones militares mejor planificadas pueden tener resultados imprevistos y potencialmente trágicos. Exactamente. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo de este ataque? ¿Es un evento aislado o el comienzo de una campaña israelí mucho más grande y sostenida en Yemen? Y si es el comienzo de una campaña más grande, ¿cómo se desarrollará realmente? ¿Disuadirá a los Houthis de lanzar más ataques o simplemente provocará una mayor escalada? ¿Y qué pasa con Irán? ¿Cómo responderán a este desafío directo a su influencia en la región? Estas son preguntas cruciales. Y para comprender mejor lo que nos espera, debemos considerar el panorama general, la intrincada red de dinámicas de poder y alianzas regionales en juego en el Medio Oriente. Una perspectiva particularmente perspicaz proviene de un comentarista yemení que trazó un paralelo escalofriante entre Yemen y Siria, advirtiendo que Yemen podría estar siguiendo un camino similar, un camino de escalada del conflicto, posible cambio de régimen e incluso mayor inestabilidad. Esta advertencia se vuelve aún más inquietante cuando consideramos la declaración del ministro de Defensa israelí sobre cazar a los líderes Houthi. Este lenguaje sugiere claramente una voluntad de participar en asesinatos selectivos, lo que podría inflamar aún más las tensiones y agravar el conflicto. Y si conectamos esto con la comparación con Siria, pinta un panorama bastante sombrío. Siria, que alguna vez fue un país relativamente estable, ha sido devastada por años de guerra civil, con potencias externas como Rusia e Irán jugando un papel importante en el fomento del conflicto. Claro, y la preocupación del comentarista es que Yemen podría convertirse en otra Siria, un campo de batalla de poder para las potencias regionales más grandes, con consecuencias devastadoras para el pueblo yemení. Y con Israel ahora directamente involucrado en el conflicto, la posibilidad de que tal escenario se desarrolle se vuelve aún más real. Definitivamente, este ataque a Yemen representa una escalada significativa en el conflicto, con posibles repercusiones no solo para el propio Yemen, sino para toda la región. Y como lo has comentado, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué indica esto sobre la voluntad de Israel de tomar medidas militares preventivas? ¿Cómo reaccionarán otros países de la región ante este acontecimiento? Y quizás lo más importante,
¿Podría este ataque ser contraproducente y desestabilizar aún más la región? Estas son todas preguntas que continuaremos explorando en la próxima parte de nuestro análisis profundo. Tenemos mucho más terreno que cubrir, así que estén atentos. Retomando nuestro análisis de los ataques aéreos israelíes en Yemen, una de las cosas que más me preocupa, es la conexión explícita que se está haciendo entre este evento y la guerra en Gaza. Sí, los houthis han dejado muy claro que sus ataques contra Israel son una respuesta directa a la situación en Gaza, presentándose como aliados de Hamas. Y no son solo palabras. Hemos visto múltiples lanzamientos de misiles desde Yemen dirigidos a Israel, que geográficamente está bastante lejos. Esto demuestra un nivel de coordinación y capacidad que sinceramente es alarmante. Lo que a mí me parece particularmente preocupante es que este conflicto se está extendiendo más allá del campo de batalla tradicional de Gaza y Cisjordania. Se está extendiendo a nuevos territorios, atrayendo a nuevos actores, y ahí es donde las cosas se complican mucho. Exactamente. Y ahora tenemos a Irán en la ecuación, que durante mucho tiempo se ha sospechado que apoya a los hutis, proporcionándoles armas y entrenamiento. La decisión de Israel de atacar la infraestructura en Yemen, que según ellos está vinculada a Irán, aumenta aún más las apuestas. Es un desafío directo a la influencia iraní en la región, y tenemos que considerar cómo podría responder Irán. Es una situación delicada, sin duda. Una represalia iraní podría desencadenar una serie de eventos con consecuencias impredecibles. ¿Podría esto llevar a una confrontación directa entre Israel e Irán? Es un pensamiento aterrador, pero ciertamente no está fuera del ámbito de lo posible. Es definitivamente un escenario que preocupa a los responsables políticos, y es una de las razones por las que la comunidad internacional está observando esta situación tan de cerca. Cualquier escalada entre Israel e Irán podría salirse rápidamente de control, con consecuencias devastadoras para toda la región. Y no olvidemos la crisis humanitaria que ya se está desarrollando en Yemen. Años de guerra civil han dejado al país en ruinas, con millones de personas enfrentando la hambruna y las enfermedades. Los ataques aéreos, si bien se dirigen a la infraestructura militar, podrían tener un impacto significativo en la población civil. Interrumpir las plantas de energía y los puertos inevitablemente hará que sea aún más difícil entregar ayuda y suministros esenciales a quienes los necesitan desesperadamente. Es una situación desgarradora y que subraya el costo humano de estos conflictos. Es fácil dejarse llevar por las maniobras geopolíticas y la estrategia militar, pero no podemos perder de vista el hecho de que personas reales están sufriendo como resultado de esta violencia. Tienes razón. Debemos mantener ese elemento humano en primer plano, en nuestra comprensión. Y creo que la experiencia del director general de la OMS realmente lo destaca. Totalmente. Estar en el aeropuerto, a punto de abordar un vuelo, y de repente quedar atrapado en medio de un ataque aéreo. Es un claro recordatorio de que estos conflictos no son solo eventos abstractos que suceden en un mapa. Tienen consecuencias reales e inmediatas para la vida de las personas. Y es un recordatorio también de que incluso aquellos que no están directamente involucrados en la lucha pueden quedar atrapados en el fuego cruzado. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué podemos esperar que suceda en los próximos días, semanas y meses? Bueno, es difícil predecir con certeza, pero creo que hay algunos factores clave a considerar. Primero, debemos observar cómo responde Irán a esos ataques. ¿Tomarán represalias directamente contra Israel o intentarán aumentar su apoyo a los Houthis en Yemen? Y luego está la cuestión de cómo reaccionará la comunidad internacional. Ya hemos visto algunas fuertes condenas de los ataques aéreos, pero eso se traducirá en acciones concretas. ¿Habrá algún intento de mediar en un alto el fuego o de reducir la escalada de la situación? Y por supuesto no podemos olvidarnos de la dinámica interna dentro del propio Yemen. El país ya está profundamente dividido, con múltiples facciones compitiendo por el poder. ¿Cómo afectará este conflicto al equilibrio de poder dentro de Yemen? Tantas piezas en movimiento, tanta incertidumbre. Es como intentar resolver un cubo de Rubik en la oscuridad. Esa es una buena analogía. Pero creo que una cosa está clara. Este ataque a Yemen ha abierto una caja de Pandora de posibilidades, y es imposible predecir con certeza cómo se desarrollará todo. Pero una cosa que podemos decir con seguridad es que esta historia está lejos de terminar. Seguiremos de cerca los acontecimientos y les traeremos las últimas novedades a medida que se desarrollen. Ahora echemos un vistazo más de cerca a algunos de los escenarios potenciales que podrían surgir de esta situación. De acuerdo. Entonces, escenario 1. Irán toma represalias directamente contra Israel. ¿Cómo se vería eso? Bueno, Irán tiene varias opciones a su disposición. Podrían lanzar ataques con misiles contra objetivos israelíes, ya sea desde su propio territorio o a través de grupos aliados como Hezbollah en el Líbano. ¿Y cuál sería la respuesta de Israel a eso? Creo que es seguro asumir que Israel respondería enérgicamente a cualquier ataque directo de Irán.
Tienen un ejército muy bien desarrollado y un historial de tomar medidas preventivas para proteger sus intereses. Entonces, podríamos estar ante una guerra a gran escala entre Israel e Irán, lo cual, como dijimos antes, es una perspectiva aterradora. Es sin duda el peor de los casos, pero es uno que no podemos ignorar. Las consecuencias de tal guerra serían catastróficas, no solo para los países involucrados, sino para toda la región y potencialmente más allá. Está bien, esperemos que eso no suceda. ¿Qué pasa con el escenario 2? Irán intensifica su apoyo a los hutis en Yemen. Esa es otra posibilidad muy real. Irán podría proporcionar a los hutis armas aún más sofisticadas, incluidos misiles balísticos que podrían llegar más lejos en territorio israelí. Y eso convertiría efectivamente a Yemen en un campo de batalla indirecto entre Irán e Israel, ¿verdad? Exactamente. Y esa es la receta para un conflicto prolongado y sangriento, uno que desestabilizaría aún más la región y haría más difícil encontrar una solución pacífica. Entonces, escenario 3. La comunidad internacional interviene e intenta mediar en un alto el fuego o reducir la escalada de la situación. ¿Es esa una posibilidad realista? Es ciertamente una posibilidad, pero no va a ser fácil. La comunidad internacional ya está profundamente dividida en muchos temas en el Medio Oriente y hay una falta de confianza entre los actores clave. Además, está el problema de la participación de Irán. Es poco probable que se sienten a la mesa de negociaciones a menos que se tengan en cuenta sus intereses, y ese va a ser un gran obstáculo. Correcto. Y luego está el tema de las divisiones internas dentro del propio Yemen. Cualquier proceso de paz necesitaría involucrar a todas las facciones principales en Yemen, y ese va a ser un proceso complejo y desafiante. Entonces, parece que las probabilidades de una solución rápida y fácil son bastante escasas. Esta es una evaluación justa. Esta es una situación muy compleja sin respuestas fáciles. Va a requerir mucha paciencia, diplomacia y voluntad de compromiso por parte de todos para encontrar una salida a este lío. Y mientras tanto, el pueblo de Yemen sigue sufriendo. Están atrapados en el fuego cruzado de este conflicto, y son ellos quienes están pagando el precio más alto. Esa es la tragedia de todo esto. Y es un recordatorio de que detrás de todas las maniobras geopolíticas y la estrategia militar hay vidas humanas reales en juego. Retomando nuestra conversación sobre los ataques israelíes en Yemen, me parece que una de las conclusiones más importantes es que la situación es increíblemente volátil. Hay tantas piezas en movimiento, tantos posibles puntos de inflamación, que es casi imposible predecir qué va a pasar a continuación. Tienes toda la razón. Y eso es lo que hace que esta situación sea tan fascinante, pero también tan preocupante. Estamos ante una mezcla muy volátil de rivalidades geopolíticas, tensiones religiosas y crisis humanitarias, todo convergiendo en una región que ya es propensa a los conflictos. Es como un polvorín que espera una chispa. Y ese ataque bien podría ser esa chispa. ¿Cuáles son, en tu opinión, las preguntas más importantes que debemos hacernos para intentar comprender este drama que se desarrolla ante nuestros ojos? Creo que una de las preguntas más importantes es, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo de Israel en Yemen? ¿Simplemente están tratando de interrumpir el flujo de armas iraníes a los hutis o tienen un objetivo estratégico más amplio? Y luego está la pregunta de cómo este conflicto afectará el equilibrio de poder en el Medio Oriente. ¿Fortalecerá la influencia de Irán o empujará a otros países de la región a alinearse más estrechamente con Israel? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la crisis humanitaria en Yemen. ¿Qué se puede hacer para aliviar el sufrimiento del pueblo yemení que está atrapado en el fuego cruzado de este conflicto? Todas estas son preguntas cruciales y son preguntas que debemos seguir explorando. Al analizar esta situación, me ha llamado la atención el uso cada vez mayor de la guerra de poder. Lo hemos visto en Siria, lo estamos viendo en Yemen. Y es una tendencia que probablemente continúe. Es cierto, las potencias mundiales son cada vez más reacias a entablar confrontaciones militares directas entre sí, por lo que están encontrando otras formas de proyectar su poder e influencia. Entonces, en lugar de enviar a sus propias tropas a la batalla, están apoyando a las milicias locales o a los grupos rebeldes para que luchen en su nombre. Eso es lo que estás diciendo. Precisamente. Y eso hace que estos conflictos sean mucho más difíciles de resolver porque tienes a todos estos diferentes actores con sus propias agendas y motivaciones. No se trata simplemente de dos países enfrentados. Y también hace que sea mucho más difícil responsabilizar a alguien por crímenes de guerra o abusos contra los derechos humanos, ¿verdad? Porque tienes esta turbia red de responsabilidades y negación plausible. Absolutamente. Y ese es uno de los aspectos más preocupantes de la guerra de poder. Permite a quienes mueven los hilos distanciarse de la lucha real y del sufrimiento que causa. ¿Qué significa esto para el futuro de la guerra? Vamos a ver más y más conflictos librados de esta manera. Creo que es muy probable. La tecnología también está jugando un papel importante en la configuración del futuro de la guerra. Estamos viendo el auge de la guerra cibernética, la guerra con drones y otras formas de conflicto que no involucran a ejércitos tradicionales enfrentados en un campo de batalla. Es como si la guerra se estuviera desvinculando cada vez más del elemento humano.
Se libra de forma remota con armas de precisión y algoritmos, minimizando las bajas en un bando mientras se infligen un daño masivo en el otro. Y eso plantea toda una serie de cuestiones éticas y morales. ¿Cuáles son las reglas de combate en este nuevo tipo de guerra? ¿Quién es responsable de las víctimas civiles cuando los robots están tomando decisiones de vida o muerte? Es un mundo de guerra completamente nuevo, y apenas estamos empezando a comprenderlo. Entonces, mientras tratamos de dar sentido a estos eventos complejos y en rápida evolución, creo que es importante seguir haciendo esas preguntas generales. Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son las fuerzas subyacentes que impulsan estos conflictos? ¿Cómo está configurando la tecnología la forma en que se libran las guerras? ¿Y cuáles son las implicaciones para el futuro de la humanidad? Estas son preguntas con las que todos debemos lidiar, porque las respuestas darán forma al mundo en el que vivimos durante las generaciones venideras. Para concluir, creo que es importante recordar que lo que está sucediendo en Yemen es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Una historia sobre la naturaleza cambiante del conflicto, el auge de las nuevas tecnologías y la urgente necesidad de cooperación internacional para evitar que estos conflictos se salgan de control. Muy bien dicho. Y con eso les dejamos para que reflexionen sobre esas preguntas. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en los ataques aéreos israelíes en Yemen. Hasta la próxima. Manténganse curiosos, informados y comprometidos.